Mi querido Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy bien, con gusto de saludarte, mi estimado Roger, saludarlos, escuchando las cifras que daban a conocer ahorita. ¿Qué te parecen esas cifras? De las cifras de fallecimientos que publica el INEGI. Interesante, pues que ya cayó el COVID, ¿no? Sí. De estar en el primer lugar al sexto. Al sexto. Y los accidentes que suben al quinto. Pero hay otras cifras que dio a conocer el INEGI que están bien importantes y que son la ENIC, se llama, la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares. La publican cada 2 años. La primera fue en 2016, luego 18, luego 20 y luego 2022, que es esta. Y son datos bien interesantes porque resulta que el hogar promedio en México, que en nuestro país tiene 2.4 miembros por hogar que generan ingresos, son un poquito más, son 3, digamos. Obviamente no hay 0.2 de alguien en una casa, ¿no? Así no funciona, pero simplemente es el número estadístico. Bueno, el hecho es que lo que se da a conocer es que el hogar promedio tiene ingresos de 21,231 pesos mensuales. Caray. Hay variaciones significativas a nivel de los estados, por ejemplo. Te diría, el estado que hoy tiene más por encima de la media nacional es Baja California Sur, 43%, Baja California 39%, Ciudad de México 40% arriba de la media nacional, o sea, más bien la Ciudad de México es el segundo, y luego ya viene Nuevo León con 34%, pero hay un dato que es pues poco alentador, y es que la diferencia entre ingresos de hombres y mujeres pues sigue siendo amplia. Estamos hablando prácticamente de 9,000 pesos. Es mucho, ¿no? Sí, en promedio, ¿no? Obviamente. Pero ¿sabes qué es más interesante aún? Que tener más hijos, pues es más complicado para las mujeres. Mira, la diferencia son, para ser exactos, 10,204 pesos. El promedio hombres-mujeres. Ahora, si va bajando, entre más hijos vas teniendo. Por ejemplo, cuando tienes de 15 a 49 años, 20,327 pesos. Sin hijos, una mujer gana en promedio 19,859 pesos trimestrales. Con un hijo sube a 22,504 pesos. Y con 4 hijos o más cae a 13,583 pesos, ¿no? Entonces, pues está muy crítico porque son unos 4,527 pesos al mes. Mientras que en el caso de los hombres, un hombre con 2 hijos es el que tiene mayores ingresos, digamos, en total 12,722 pesos. Entonces, claramente las mujeres pues van en desventaja porque a más hijos, más disminuye ese ingreso. Si no tienen hijos, digamos, no es tan alto como cuando tienen un hijo. Ahora, puede ser que tiene que ver con la edad, porque también lo muestran por edad y es bien interesante. La edad en donde los hombres ganan más en México es de 50 a 59 años. Ándale, mira. Así que hay los Sugar Daddy, ¿no? El Sugar Daddy. Que no creas que es tanto. O sea, en promedio son 12,649 pesos. Okay. Y la edad en que las mujeres ganan más es cuando tienen entre 40 y 49 años. Oye, y es que luego si te tocan hijos dragones como nosotros, que comen como si te odiaran. Como pulga de peluca. Peor, ¿no? Sí, la verdad es que eso es complicado. Y ya por último, esta es la pregunta del millón. ¿En qué decil se encuentran ustedes? Es decir, se divide en bloques de 10 por el nivel de ingresos, el bracket de ingreso. Haz de cuenta, el 10% que tiene los ingresos más altos, el 10% que los tiene más bajos, ¿no? O sea, que se inscribe en ese bracket. El hogar, digamos, más próspero de México, en promedio, obviamente, estamos hablando de 66,000 pesos mensuales, 66,898 pesos mensuales. Y el del decil más bajo son 4,470 pesos mensuales. No te alcanza para nada, ¿no? Ahí estamos hablando de pobreza. Sí. Pero bueno, pues son algunos de los datos, así que pueden buscarse en dónde están ustedes como hogar. Claro, hay que considerar que un hogar, o sea, no tienes que contarte tú solito. Bueno, si eres el único que genera ingresos, pues a lo mejor sí. Pero si no, pues cuentas a tu pareja, etcétera. Claro, ya. Y ya vas viendo dónde te ubicas. Pero es muy interesante porque pues te da una buena dosis de realidad de pues cómo está hecho México, ¿no? En términos de ingresos, cómo se reparten, etcétera. Que hay que decir algo bien interesante. De 2016 a la fecha, prácticamente el ingreso de los hogares está estancado, ¿no? Pero si observas por deciles, es decir, el decil que más cayó entre 2016 a la fecha, bueno, a 2022, es el decil 10, digamos, el más próspero, el que les decía que son 66,000 pesos. O sea, se mide diferente la prosperidad. Sí, se ha
ya no hay tanta prosperidad. Y el que más ha subido es el más bajo, el que les decía que ganan 4,470 pesos mensuales. Caray. Oye, interesantísimos datos, mi querido Rodrigo. Muchos datos. Muchos datos, pero muy interesantes. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, abrazo. Te mando un abrazo fuerte.